Procesos LADME. El conjunto de procesos que caracterizan la evolución temporal de un medicamento tras ser administrado en un organismo en determinadas condiciones y bajo una vía de administración específica se puede simplificar con la sigla LADME. Esa sigla significa son las iniciales de las palabras de cada uno de los procesos involucrados en este conjunto de procesos. El primero es la liberación, por lo tanto tenemos una L. El segundo es la absorción, donde tenemos una A. El tercero es la distribución, es la D. El cuarto, la M de metabolización. Y por último tenemos la E de excreción. Vamos a ver ahora cada uno de esos procesos. También vamos a tener en cuenta que si un medicamento se administra por vía oral, ese medicamento primero va a llegar al sistema digestivo, se va a absorber y se va a distribuir por el sistema digestivo y se va a eliminar por medio de las heces, o una vez que se absorbió a nivel digestivo va a pasar a la sangre. De la sangre, esa sangre se va a filtrar en el riñón y se va a eliminar por orina. Acuérdense que siempre todos estos equilibrios estaban constantemente funcionando. O sea, la droga yo la administraba y pasaba a la sangre, de la sangre volvía y iba haciéndose los diferentes equilibrios. Si yo doy una forma intramuscular o subcutánea, intravenosa o intramuscular, también van a pasar a sangre, lo mismo que si lo estoy administrando por una vía transdérmica. Acuérdense que la sangre lo iba a ir distribuyendo por todo el organismo y esa distribución va a pasar por el riñón, donde se van a poder eliminar por orina, o pueden ir a la piel y se pueden eliminar por sudor. Y las drogas que se administran por vía inhalatoria, o sea, los aerosoles específicamente, van a parar a los pulmones, el primer lugar donde se van a absorber, y de los pulmones va a pasar la sangre, o se puede eliminar desde los pulmones por medio del aire que intercambio. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de un medicamento que se da por vía oral. Ese medicamento va a llegar en el estómago va a ocurrir la liberación. Luego de la liberación vamos a tener el proceso de absorción, que puede pasar parte en el estómago y parte en el intestino. Una vez que se absorbió, pasó hacia el torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo se distribuyó por los diferentes órganos del cuerpo, llega en el hígado. En el hígado ocurre un proceso que se llama de metabolización, en donde ese medicamento o ese fármaco se va a transformar, y una vez que se transformó se puede eliminar. ¿Cómo se puede eliminar? O bien por la sangre pasa al sistema digestivo y se elimina por medio de materia fecal, o esa sangre pasa por los riñones, se filtra esa droga y se elimina por orina. Vamos a ver el primer paso, que es la liberación. ¿Qué es la liberación? Es la salida del fármaco de la forma farmacéutica que la transporta. Por lo general, implica la disolución de un fármaco en algún medio corporal, y mediante distintos procesos farmacotécnicos se puede conseguir modular la velocidad de liberación, pudiéndose liberar en forma más rápida o más lenta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo fabricar un comprimido que tenga ciertas características para que ese principio activo se me libere más rápido o se me libere más lento. Ese proceso de liberación, normalmente, ¿cómo ocurre? Tengo el comprimido, me lo tomé, llegó al estómago, en el estómago se disgregó, o sea, se desarmó el comprimido, y una vez que se disgregó, esa droga se liberó de la forma farmacéutica, se disuelve en los líquidos del organismo y tengo la droga en solución. Esta droga en solución es la droga que se va a absorber luego. Los factores que influyen en la velocidad de eliminación son el tamaño de la partícula del fármaco, la solubilidad del fármaco, la formulación del medicamento, la técnica de elaboración y el tipo de forma farmacéutica utilizada. Si vamos a ver en la liberación cómo la podemos
distinguir, o sea, dependiendo de la forma farmacéutica, se van a liberar más rápido los medicamentos de las formas líquidas que de las formas sólidas. Y dentro de las formas líquidas se liberan primero las soluciones acuosas, o sea, es más fácil que la droga salga de una solución acuosa que de una emulsión aceite en agua, o sea, una emulsión que tenga más agua que aceite, o de una solución que sea grasosa directamente, o de una emulsión agua en aceite, mayor cantidad de aceite que de agua, que de una suspensión acuosa. ¿Qué diferencia tenemos entre una solución acuosa y una suspensión acuosa? En la solución teníamos bien mezclada la droga, mientras que en una suspensión la vamos a tener la droga, las partículas de la droga suspendidas en el agua y que una suspensión oleosa. Mientras que de los sólidos es más fácil que se libere de un polvo, que es, luego es, o sea, el polvo es la forma más fácil que se libera, después están los granulados, las cápsulas de gelatina dura, los comprimidos y las grajeas. ¿Por qué las grajeas son las más difíciles de que liberen? Porque normalmente se le hace un recubrimiento para que ese comprimido que se le hizo el grajeado se disuelva en una forma más lenta, por lo tanto se va a liberar más lenta. Después tenemos los comprimidos, cápsulas de gelatina duras, granulados y polvo, que es lo más fácil en los cuales se pueden absorber, liberar. ¿Qué es la absorción? Terminamos la primera etapa, vamos a la absorción. La absorción se podría afirmar que es la verdadera entrada del fármaco en el organismo atravesando las diferentes membranas. Evidentemente cabe hablar de absorción en el caso de una administración extravasal, ya que si un medicamento se administra directamente en un vaso sanguíneo, no se produce la liberación ni la absorción. La absorción normalmente implica el paso de las moléculas del fármaco a través de una o más membranas biológicas antes de llegar a la circulación sistémica. Entonces, ¿qué es la absorción? Yo tengo el fármaco que se liberó en el sitio donde se disgregó todo más y tiene que pasar a la sangre. Ese paso desde el lugar desde donde se liberó hacia la sangre se denomina absorción. Y voy a hablar de liberación siempre y cuando yo no haga una vía intravenosa. Si yo hago una vía intravenosa, directamente puse el fármaco en sangre, por lo tanto no tengo el proceso de absorción. Ahora sí, si ese medicamento lo di por una vía oral, o lo utilicé por una vía a través de la piel, o lo puse por una vía intramuscular o una intradérmica, desde el lugar donde yo deje el fármaco se tiene que absorber hacia la sangre y en esos casos sí vamos a tener este proceso de absorción. Habíamos dicho que la absorción se pasaba a través de las membranas celulares, o sea, ¿qué le pasaba al fármaco? Iba a tener que ir atravesando diferentes membranas celulares. Tenemos que tener en cuenta siempre cómo está constituida la membrana celular, o sea que es una doble capa de fosfolípidos que tiene las cadenas hidrocarbonadas o hidrófobas no solubles en agua hacia el interior y hacia el exterior las cabecitas hidrofílicas que están en contacto con los medios acuosos, ya sea de la parte externa de la célula como de la parte interna de la célula. Por otra parte tenemos diferentes proteínas que integran esa membrana. Dentro de esas membranas tenemos algunas que son poros, que nos permite el pasaje de ciertas sustancias. Tenemos otras proteínas que están del lado externo de la membrana, proteínas del lado interno de la membrana, proteínas que son integrales, o sea que atraviesan todas las membranas. Dentro de las proteínas integrales tenemos las que forman los poros. Podemos tener algún otro tipo de proteínas de formas diferentes, pero vamos a ver que van a intervenir en el proceso de lo que es la absorción. ¿Qué transporte va a ocurrir a través de la membrana? Van a ocurrir un montón de tipos de transporte. Por ejemplo, lo que es la difusión pasiva. ¿Qué es la difusión pasiva? Es cuando el medicamento o una sustancia pasa a través de la membrana sin mediar ningún tipo de transporte externo y se va y ocurre desde el lugar donde está más concentrado al lugar que está menos concentrado. Pasa desde el lugar donde está más concentrado al lugar de menos concentrado.
Este tipo de difusión, que se llama difusión pasiva, es el mecanismo más utilizado por los fármacos. Habíamos dicho que se llevaba a cabo siempre desde el lugar donde había mayor concentración al de menor concentración, siguiendo una cinética de orden 1, y la concentración del fármaco en el lugar de teniendo en cuenta una cinética de orden 1 de acuerdo a la concentración del fármaco en el lugar de absorción. La velocidad de difusión va a depender de la superficie de absorción. Cuanto mayor superficie de absorción tenga, mayor velocidad de absorción tenga, del coeficiente de difusión del fármaco, de la diferencia de concentraciones a uno y otro lado de la membrana y del espesor de la membrana. Cuanto mayor sea la membrana, menor va a ocurrir el proceso de difusión. Y tengamos en cuenta que este transporte no necesita energía, no es un transporte activo. Después tenemos procesos de filtración, que por ejemplo puede ser a través de un poro, que el fármaco atraviesa la membrana por medio de los poros y lo utilizan solo pequeñas moléculas que son hidrosolubles. Es un transporte también pasivo porque no necesita energía. Y después tenemos transportes activos. ¿Qué son los transportes activos? Son aquellos transportes en los cuales sí se utiliza energía, necesita una energía para que ocurra, y normalmente pasa en contra de un gradiente de concentración. O sea, ¿qué quiere decir? Que va del lugar de donde está menos concentrado al lugar donde está más concentrado. Necesita un transportador y ese transportador puede sufrir procesos de saturación. ¿Qué quiere decir? Que ese transportador tiene lugar para transportar una partícula, por ejemplo. Si yo pongo 5 partículas, ese transportador se satura, se llena de las partículas y no puede seguir trabajando. Y normalmente no es muy útil